En este vídeo, respondemos brevemente algunas preguntas frecuentes sobre la renuncia a una herencia en Murcia. Sabemos que este es un tema delicado y que puede tener importantes consecuencias tanto legales como financieras. Por eso es fundamental tomar siempre una decisión informada. En nuestra web papelear.com podrá consultar cualquier aspecto relativo a la tramitación de herencias en Murcia de forma detallada. Comenzamos. ¿Qué significa renunciar a una herencia y qué consecuencias tiene? Renunciar a una herencia es rechazar tanto los bienes como las deudas del fallecido. Esta decisión es irrevocable y debe formalizarse ante notario. Cuando renuncia, usted pierde el derecho a los bienes, pero también se libra de las deudas asociadas a la herencia. Es una decisión definitiva. ¿Puedo renunciar solo a una parte de la herencia? No, la renuncia debe ser total y sin condiciones. No es posible aceptar solo ciertos bienes o imponer restricciones. ¿Qué pasa si todos los herederos renuncian? Si todos los herederos renuncian, la herencia pasa a los siguientes en la línea de sucesión. Si no hay más herederos, el Estado recibirá los bienes. ¿Qué sucede con las deudas del fallecido? Si renuncia a la herencia, también renuncia a las deudas del fallecido, quedando libre de responsabilidad financiera. ¿Qué documentos necesito para renunciar a una herencia? Necesitará el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades, su DNI, y si no hay testamento deberá aportar documentos que acrediten la relación familiar. ¿Es posible renunciar a una herencia que ya he aceptado? No. Una vez que ha aceptado la herencia, no puede renunciar. La aceptación es irrevocable. ¿Cómo saber si un heredero ha renunciado? Para saber si un heredero ha renunciado, puede consultar con el notario encargado del proceso o verificar en el registro de actos de última voluntad. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que se renuncia a una herencia? Existen diversas razones por las cuales un heredero puede optar por renunciar a una herencia, como por ejemplo, cuando la herencia incluye más deudas que bienes o cuando las obligaciones superan el valor del patrimonio, convirtiendo la aceptación en una carga financiera. También se suele renunciar cuando el costo del impuesto de sucesiones y donaciones es elevado y los herederos no tienen los recursos para afrontarlo o consideran que el valor de los bienes no justifica el pago fiscal. Otro motivo frecuente para la renuncia es cuando el reparto de bienes es percibido como injusto o desproporcionado o existen disputas familiares y los herederos prefieren apartarse y renunciar para evitar conflictos o litigios. Un último ejemplo de renuncia frecuente sería cuando el patrimonio incluye bienes difíciles de gestionar o liquidar como propiedades en mal estado o activos complicados y se prefiere evitar problemas a largo plazo. ¿Cuál es el procedimiento para renunciar a una herencia? En la gran mayoría de los casos, la renuncia a una herencia se formaliza ante un notario mediante una escritura pública. Este es el proceso estándar y más rápido, utilizado cuando los herederos no tienen conflicto o litigio abierto. El notario requerirá la presentación de la documentación adecuada, certificado de defunción, certificado de últimas voluntades, etc. Una vez firmada la escritura de renuncia, el acto es irrevocable y no podrá deshacerse ni modificarse posteriormente. Si los herederos son menores o incapacitados, o si hay un conflicto entre herederos, o si se trata de una herencia compleja que no puede resolverse de manera extrajudicial, habrá que acudir a un juez para renunciar a la herencia. ¿Cómo renunciar en favor de terceros? La renuncia de una herencia en favor de terceros no es legalmente posible de forma directa. La ley establece que la renuncia debe ser pura y simple, lo que significa que no puede hacerse con condiciones ni designar a un beneficiario específico para la parte que se rechaza. Sin embargo, existe un mecanismo indirecto para lograr este objetivo, consistente en aceptar primero la herencia y posteriormente ceder o donar la parte heredada a favor de un tercero. Tanto la donación como la cesión de derechos deben formalizarse mediante escritura pública ante notario, lo que garantiza que el acto sea legalmente válido y que quede constancia del acuerdo entre las partes. La donación está sujeta al impuesto de donaciones, mientras que la cesión se considera una transmisión patrimonial y está sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Una vez efectuado el pago de los impuestos correspondientes, se completa el proceso transfiriendo legalmente los derechos hereditarios al beneficiario designado. ¿Cuándo es conveniente renunciar en favor de terceros? La renuncia en favor de terceros, gestionada mediante la aceptación y posterior cesión o donación de la herencia, puede ser conveniente en situaciones de optimización fiscal para beneficiar a otros familiares, evitar conflictos o gestionar herencias complejas. Sin embargo, es crucial evaluar las consecuencias fiscales y legales antes de proceder, y contar con asesoría profesional para realizar el proceso de manera correcta y evitar problemas futuros. ¿Quién hereda en caso de renuncia? Cuando un heredero renuncia a una herencia, su parte queda vacante y debe ser redistribuida entre otros herederos. Si hay testamento, se sigue lo que esté estipulado en el mismo, pero si no lo hay, la sucesión sigue un orden establecido por la ley que prioriza a los descendientes, ascendientes y cónyuges antes de pasar a colaterales o, en última instancia, al Estado. ¿Cuál es el orden de sucesión intestada? El orden de sucesión intestada está diseñado para que los bienes del fallecido se distribuyan primero
dinero entre sus familiares más cercanos y solo si no hay herederos en los primeros niveles de parentesco se destinarán al Estado. Se aplica cuando una persona fallece sin dejar testamento o cuando el testamento no es válido y establece quienes tienen derecho a heredar sus bienes de acuerdo con el Código Civil español, en el que se establece el siguiente orden. Los primeros en heredar en una sucesión intestada son los descendientes directos del fallecido, es decir, hijos, nietos, bisnietos. Los hijos heredan a partes iguales, pero si uno o más hijos del fallecido ya ha muerto, su parte será heredada por sus propios hijos, que son los nietos del fallecido, también a partes iguales. Si el fallecido no tiene descendientes, hijos, nietos, bisnietos, la herencia pasa a sus ascendientes directos. Si ambos padres están vivos, heredan a partes iguales. Si solo uno de los padres está vivo, hereda toda la herencia. En caso de que los padres del fallecido hayan fallecido antes, la herencia se divide entre los abuelos paternos y maternos. Si el fallecido no tiene descendientes ni ascendientes, la herencia pasa al cónyuge viudo. Sin embargo, si el fallecido tiene descendientes o ascendientes, el cónyuge no queda desamparado. Cuando hay descendientes, el cónyuge tiene derecho al tercio de mejora, es decir, al usufructo de un tercio de la herencia. Si hay ascendientes, el cónyuge tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. En ambos casos, el cónyuge puede disfrutar de los bienes o percibir ingresos de ellos, pero no puede venderlos o disponer de ellos sin el consentimiento de los herederos. Si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge, la herencia pasa a los hermanos del fallecido. Si alguno de los hermanos ha fallecido antes, su parte la recibirán sus hijos, los sobrinos del fallecido. Los hermanos de doble vínculo, hermanos que comparten ambos padres con el fallecido, heredan el doble que los hermanos de vínculo simple, hermanos que solo comparten un padre o una madre. En ausencia de descendientes, ascendientes, cónyuge, hermanos o sobrinos, la herencia pasa a otros parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad, es decir, primos, tíos, sobrinos, nietos, etc. Si hay varios colaterales de igual grado, heredan a partes iguales. Si no hay parientes hasta el cuarto grado, la herencia pasa al Estado. En este caso, el Estado tiene la obligación de destinar un tercio de los bienes heredados a instituciones benéficas del lugar de origen del fallecido y el resto lo incorporará a sus propios bienes. ¿Cuál es el plazo para renunciar a una herencia en Murcia? El Código Civil español establece que el derecho a aceptar o renunciar a una herencia prescribe a los 30 años desde la fecha de fallecimiento. Aunque legalmente se dispone de un largo periodo para renunciar a la herencia, es recomendable tomar la decisión en los primeros 6 meses desde el fallecimiento, ya que es el plazo en el que debe liquidarse el impuesto de sucesiones y donaciones. Si se supera ese plazo y no se ha aceptado ni renunciado a la herencia, es posible que surjan recargos o intereses de demora por no haber liquidado los impuestos correspondientes. Otro motivo importante por lo que conviene agilizar el proceso es que cualquier acto que implique aceptar la herencia tácitamente podría invalidar el derecho a renunciar. Por ejemplo, vender o disponer de bienes de la herencia, tomar posesión de bienes heredados, realizar gestiones propias de un heredero como cobrar una póliza de seguro del fallecido. Además, en caso de que el heredero sea menor de edad o incapacitado, el tutor o representante legal deberá obtener la autorización judicial para renunciar a la herencia. Y esto debe hacerse dentro de un plazo razonable para no perjudicar los intereses del menor o incapacitado. En Papelear, ofrecemos un servicio completo para la tramitación de herencias en Murcia, asistiendo a nuestros clientes en los procesos legales con empatía y eficacia. Nuestro objetivo es minimizar el estrés en momentos difíciles, asegurando que se respete la voluntad de su ser querido y que todos los aspectos fiscales y legales se manejen con la máxima profesionalidad. Si necesita realizar cualquier otra consulta sobre herencias en Murcia, no dude en contactar con nosotros en el teléfono 649 245 345 o a través del formulario de nuestra web papelear.com.